La resistencia. A ver, la principal resistencia se está dando en este momento, yo diría que en la zona centro-sur, o sea, con todos los pueblos indígenas que de alguna manera han visto afectados sus territorios con la 11ª ronda o con una posible ampliación de la frontera petrolera con subsecuentes licitaciones petroleras, ¿no? Yo creo que la resistencia de los pueblos primero es un ejemplo y demuestra que efectivamente no es que todo el mundo está a favor de la explotación petrolera. O sea, no solamente que somos nosotros, sino que realmente es la gente local, las comunidades, las principales afectadas, y eso es lo que nosotros estamos haciendo, o sea, apoyando esa resistencia, pero también nosotros luchando porque creemos que el Ecuador ya tiene suficiente ejemplo con lo que pasó con el Texaco y sabe lo que puede pasar en esa zona. Bueno, por último lo que quería decir era que la resistencia de estos pueblos lo que está haciendo es efectivamente cuidar lo que nos queda de Amazonía, ¿no? En la zona del bloque ITT prácticamente no hay comunidades, hay una comunidad pequeñita que es una comunidad de Yanchama que también está resistiendo, pero yo creo que en general la resistencia de los pueblos indígenas en este momento es crucial, porque si no es porque ellos no resisten localmente, y bueno, nosotros ejerciendo de algún tipo de presión también para que esto no se dé, por ejemplo a través de la consulta, etcétera, ellos son los que están defendiendo lo que nos queda de Amazonía. Entonces es muy importante, ¿no? Y por eso es tan importante también lo del Yasuní, porque yo creo que esto también les da fuerza a los pueblos que están resistiendo. Bueno, en general el Ecuador es un país al que mucha gente observa. O sea, el Ecuador chiquito es un país, digamos, que en el escenario, digamos, geopolítico quizás no tiene tanto peso, ¿no? Pero desde el punto de vista de propuestas innovativas y de la resistencia de los pueblos, yo creo que es un país que mucha gente mira y admira. Digamos, en el Ecuador tenemos el caso de la Texaco, por ejemplo. O sea, el juicio del siglo no está en las Cortes de Nueva York, está en Lago Agrio. Y si usted ve las fotos de cómo es la oficina donde funciona el juez, o sea, abajo creo que venden helados. O sea, quiero decir, es la Texaco frente a eso. Entonces, el Ecuador es observado por eso y admirado. Y la gente está, digamos, a expectativas también, ¿no es cierto? Y eso obviamente cuando digo la gente, principalmente las organizaciones en otros países que tienen los mismos problemas y que aspiran que esto cree precedentes para sus propios casos, ¿no? Después tienes el tema de la Constitución ecuatoriana. La Constitución del Ecuador obviamente es un ejemplo para muchas organizaciones que quisieran y que luchan por incorporar de alguna manera lo que tenemos en nuestra Constitución en sus propias normas, leyes, constituciones, etcétera. Y obviamente la resistencia local en el Ecuador, tenemos casos como no solamente lo de la Texaco, Sarayaku, la defensa de los bosques, por ejemplo, por los pueblos indígenas frente a la minería. Es decir, hay la resistencia de los pueblos, en general la resistencia es algo que contagia, entonces, y que empodera a la gente. Entonces yo creo que eso es muy bueno, ¿no? Que efectivamente, y también es nuestro rol como organización no gubernamental, digamos, de visibilizar estas resistencias, ¿no? Para que efectivamente otra gente en otras partes se inspire. Hay que empezar hasta resistir desde el cuerpo, ¿ya? Digamos, el propio cuerpo ahora, digamos, como individuo está siendo parte, digamos, cada vez incorporado más en un proceso de mercado. O sea, cuando tú tienes, digamos, el momento en que tú comes alimentos que están contaminados, que te ves convencido de que crees que tienes que consumir hamburguesas, el momento en que tú eres una mujer que consideras que tienes que hacerte la cirugía plástica porque es así como tienes que verte, el momento en que eres un niño y que piensas que tienes que tener una actitud masculina frente, es decir, yo creo que la resistencia la resistencia también se da a nivel individual, ¿no es cierto? O sea, desde tu cuerpo resistes al capitalismo, ¿no? En este caso, pero también resistes desde tu comunidad más cercana, que es tu familia, digamos, tu familia, tus amigos, tu escuela, tu colegio, tu universidad. Yo creo que también una manera de resistir es, como habíamos dicho antes, por ejemplo, o sea, entender que el tema ambiental es un tema político,
O sea, es un tema político y que no vengan a decir que nosotros nos van a cerrar porque hacemos política. O sea, digamos, el absurdo es pensar que defender la naturaleza es un tema tecnócrata, es un tema político. Entonces la gente tiene que saber que es un animal político, el ser humano es un animal político. El momento en que tú decides no comprar Coca-Cola, estás ejerciendo un acto político. El momento en que tú pones tu firma por el Yasuní, es un acto político. Entonces, imagínate lo que sería que a todo el mundo, o sea, lo que quiere el gobierno realmente es acabar con el animal político que existe en cada uno de nosotros. Ahora bien, el Ecuador es un país bien interesante, porque no sé si todo el Ecuador, yo diría que en general el Ecuador, en algunas partes más que en otras. O sea, si hay un país en donde la gente opina de política es en el Ecuador. O sea, tú te subes a un taxi y el taxi te habla del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Es posible que te diga tonterías. O sea, no importa, pero tiene una opinión. O sea, el ecuatoriano es un animal político, porque nosotros tenemos una historia de ejercicio de la política desde principios del siglo XX. O sea, con la Revolución Liberal, la gente aprendió en el Ecuador a hacer política. Lo que quiere este gobierno es acabar con esa condición. Lo que el gobierno quiere es que la gente, el único ejercicio de política que haga es poner una firma cuando elige a una persona en las elecciones. Entonces yo creo que una manera de resistir en la ciudad, así como los campesinos, es un acto político y de supervivencia el cultivar alimentos orgánicos. El urbano, en la escuela, en la familia o individualmente, tiene que entender que todo lo que él hace es un acto político, que es la defensa del medio ambiente y la defensa también de él como individuo. Entonces yo creo que es muy importante que se entienda esto, o sea, que la persona que vive en la ciudad tiene mucho por hacer, tanto como individuo como colectivamente, ¿no?